Pórtico hacia el cielo. Bienvenidos a su programa del Pórtico hacia el cielo. Hoy me acompaña José de Jesús Álvarez Ornelas. Chuy, me gustaría que platicáramos en este programa, que va a ser para ti y para toda la gente de Tepa que le gusta ayudar, cooperar, decirle sí a nuestro Señor Jesucristo a través de el hermano necesitado. Vamos a hablar de Afat. Y te pregunto, ¿qué es Afat? Miren, es una obra muy valiosa. Sus siglas de Afat son A de Asociación Fraterna de Hermanos en Cristo. Nuestra especialidad ahí es lo asistencial. Ah, qué bien. A favor de las familias más necesitadas la T es de Tepatitlán. Una gran obra, una visión bien importante, pero me imagino que nació en algún grupo apostólico o parroquial, bajo la idea o la dirección de algún sacerdote o señor cura. ¿Qué nos puedes platicar? Mira, en esa época yo no participaba, pero en lo que se sabe, buscando un apostolado, los cursillistas de Tepatitlán emprendieron esto, encabezados por el señor José de Jesús Gómez. Ellos sesionaban en las oficinas de su taller y sus primeras despensas las empezaron a distribuir apoyados por el señor cura José de Jesús Villaseñor Báez, allí precisamente en la parroquia de la Sagrada Familia. Luego, para ser lo más eficiente, sé que esas despensas se distribuían y muy atinadamente y directamente en los barrios de Tepa, donde identificaban a las personas necesitadas y les distribuían según su necesidad, poca, mediana o familias numerosas, pues le daban un poquito más de su despensa. Interesante, Chuy, porque la caridad empieza con uno mismo. Yo recuerdo de Chicueloncillo que tocaban las puertas, había un grupo de personas, casi siempre eran ya mujeres de cierta edad, muy entusiastas, y llevaban un blog, decía mi apoyo a FAT. Ya le ponían cuánto daban, que si 10 pesos, que si 20, 15, no sé, según las posibilidades de cada familia. Y semana tras semana llegaba esa persona y recibía esos donativos. No sé si fue en todo Tepa esa forma de recabar un poquito de dinero, o si nomás fue en cierta parroquia o en esas dos parroquias. Porque hay que ver que Tepa primero empezó con una parroquia, después ya hubo dos, ya lo acaba de decir, la Sagrada Familia. Pero ahora en Tepa hay muchísimas parroquias, muchísimos señores curas, sacerdotes nuevos, nuevos señores curas, y hay un poquito aquí como que de descontrol, ¿sí? Como que cada parroquia quiere decir yo soluciono los problemas de mi parroquia, pero a veces me da la impresión que hay gente que, que necesita y no pide, y hay gente que no necesita mucho y pide, pide y pide. ¿Cómo ves esa situación? Miren, AFAT se sostiene en un tripié similar al del cursillo. Adelante. Su primer pilar ha sido muy, muy socorrida
por la divina providencia. Un pilar 2. Su equipo de trabajo es gente muy entregada, con un muy alto espíritu de servicio, porque aún hay de las fundadoras trabajando desde hace 50 años, que no es fácil. No, ya deben tener ya sus cargaditas de años, ¿verdad? Pero siguen. Constantes. Y la tercer base, muy valiosa, hemos tenido gente muy generosa. Los bienhechores y los proveedores. Y lo que decía el profesor Rosendo, antes y después de darte las gracias por esta facilidad y esta entrevista, la colecta domiciliaria estaba por la mayor parte de Tepa. Dependía mucho del número de cobradores, cada cobrador tenía su zona para ir casa por casa a pedir apoyo. Y de granito en granito, la verdad, se podía en aquellos tiempos críticos, difíciles, hacer una gran labor. Eso. Tú hablas de bienhechores. Ciertamente ya dije, unos son los que pues cada semana algo de dinero, pero tenía que haber personas o quizá alguna institución, quizá alguna empresa que dijera, yo doy todo esto para ayudar. No sé si tú supieras de quién o quiénes. Mira, iniciar estas obras no es fácil y hay dificultades. Y sostenerlas está más difícil. Pero en ese entonces les quiero comentar, a mí me tocó ir a agradecer y a disculparnos porque no siempre se podía pagar lo que se necesitaba. Números rojos. Hubo tiempos de deudas, pero jamás se dejó de distribuir la ayuda gracias a esos bienhechores. Una vez visitando un señor que tenía una barrotera muy grande aquí en Tepa, pues fuimos a abonarle. Pues sí. Y nos dice, jamás dejen de venir por mercancía y paguen cuando puedan. Qué generosidad, ¿eh? Porque normalmente no hay dinero, sí, no hay mercancía. Claro. Es que había gente como con más corazón, más desprendida, o quizá más consciente de la problemática que existía y del esfuerzo de AFAT por solventar esas necesidades. Mira, es un esfuerzo conjunto porque había gente con cierta espontaneidad y esa gente nos falta hoy. Recuerdo que 2 socios de un negocio nos llevaban por tonelada de harina. Una sola familia desde entonces. Miren, yo duré 20 años en la mesa directiva, primeramente como tesorero y al final 3 periodos como presidente. Ajá. Entonces yo me puedo enfocar un poquito más pues a ese tiempo, a esas circunstancias, pero a pesar de lo que comentaba de tiempos críticos, también tuvimos épocas, periodos muy sobresalientes. Para esto y para remontarnos a esos tiempos y ubicarnos, mire, en esa época no había DIF en Tepa. No existía el hospital regional.
el seguro social era simplemente una clínica, no había operaciones, no había nada. Nuestro brazo derecho en ese entonces era el Hospital de Jesús. Y si hablamos de esa área de salud o de prevención o demás, porque era prevenir cosas. En esa época hasta escaseaba el agua y el aseo en las personas, en su hogar. Era antihigiénico, había falta de aseo. Sin embargo, AFAD siempre daba jabón personal para baño personal. Ya empezábamos a dar ropa y calzado, jabón para lavar su ropa y jabón para asear, detergente para asear su casa. Por lo tanto, pues se iba creando una cultura, ¿por qué no decirlo? La gente que no llegaba aseada por su despensa, se le retenía. Hasta que se fuera a bañar. Que llegara Limpiecito. presentable, que llegara bien, su ropa limpiecita, que hubiera dignidad. Fíjate, esa palabra me gusta, dignidad. Porque no nomás toma y que te vaya bien, ¿verdad? Llena la barriguita como puedas. Bueno, ¿y la dignidad dónde quedó? Fue algo bonito, ¿eh? Yo no lo sabía. Pero qué bueno que lo hicieron porque eso hace que la persona se valore, Claro. se dignifique a sí misma. Otro detalle interesante, ¿no? Sí. Entonces, ampliando un poquito ese renglón, en Tepa no había tantos servicios como hoy. Hoy hay bienestar, luego hubo el seguro popular. Entonces Zafar como que en ese tiempo cubrió esa área que estaba muy descuidada. Por decir algo, se fundó un dispensario con muestras médicas y medicinas que donaba la gente, las llevaba, nomás les encargábamos que no estuvieran caducas. Claro. Pero se dio el segundo paso, no era nomás repartir despensas y dar cositas. Se enfocó mucho, se llegó a organizar 10 doctores dar consultas gratuitas. Ya otro nivel. Otro nivel. Y una persona nos ayudaba allí a atender esa área, la señora Tere Castellanos, muy eficiente, muy apegada, muy con cariño a la obra. Ella daba los pases a los doctores. Ajá. Regresaban con su de esta, ¿cómo le llaman? Ya para surtir ¿Su receta? su receta, exactamente. Y ella los mandaba a la farmacia Progreso, De aquella otro época. gran bienhechor ahí. ¿Sí? Este Limón, Ujú. Que en paz descanse. en paz descanse, en paz de su santa gloria, él nos regalaba bastantes muestras médicas, más la medicina que vendía le hacía el 50% de descuento. No era cualquier cosa. No, pues, mucho. Sí. Adelantando ya, siguiendo el tiempo, digo, para darles una idea, era tiempo que rendía el dinero, pero también el gasto, y yo recuerdo se gastaban 50,500 pesos mensuales de medicamento. Mucho dinero en esa época, Sí. ¿eh? Y con esas ayudas, ¿te imaginas si no han tenido esas ayudas de 50% de descuento, ya dijiste, medicamentos gratuitos, muestras médicas? Imagínate, si hubiera disparado 150,000, Sí. no hubieran podido. Ya luego se creó la cultura de pago. No todo regalado ni donado al 100%. La gente tenía que ayudar, tenía que aportar, y ya era en parte, porque se atendía a las gentes muy necesitadas, había muchos viejecitos. Miren, lo preferencial en AFAD era atender a la gente muy mayor, atender huérfanos, viudas, ¿sí? Lisiados. Era el enfoque principal.
Después que salió y surgió una familia de circunstancias críticas, de una muerte, que venían de un gasto muy pesado, lo que fuera, se les ayudaba. En AFAD nunca se negaba la primera despensa. Me acabas de recordar un pasaje bíblico en el libro de Hechos de los Apóstoles, donde las primeras comunidades cristianas, los que no eran cristianos en aquella época, echaban de ver quién era cristiano, precisamente por ese tipo de ayuda. Atendían a los huérfanos, a las viudas, a los ancianos y a los chiquitines. Sí. Y en eso los descubrían que eran cristianos, no porque trajeran un crucifijo aquí en el cuello o en el pecho. Fíjate, el espíritu de aquella como primera comunidad de cristianos Sí. que nos narra San Lucas, la revivieron ustedes, le dieron vida en esa época. Mira, profesor, para sensibilizar un poco esto, yo venía haciendo una reflexión Adelante. que quiero compartir. Los católicos pues somos muy allegados a cosas de este tipo, apegados a cuidar su oración de cada día, el Santo Rosario, etc. Pero si todo ello no florece y no da frutos, como que queda a medias. Que dé frutos pues en el amor y en la caridad me refiero. Uh-huh. Y la frase más durita que hay es que la fe sin obras Es obra muerta, no hay fe. ándale. Te pusiste como San Juan, muy, Caray. sí, muy drástico. O sea, San Juan es, ¿eres o no eres? Bueno o malo, blanco o negro, sí, tajante, claro, duro. Es que así debe ser un cristiano. No podemos ser a medias tintas. Si no, Jesús nos va a vomitar. Ándale. O eres tibio y te vomito, o si eres caliente o frío, yo ya te ayudo, ¿verdad? Si eres frío, te caliento, y si eres caliente, te puedo dar, ¿no? Que sepas responder. Chuy, ¿qué otra situación te tocó vivir a ti? Porque el que estábamos acá, los de acá afuera, bueno, pues coopero con mi bono de 10, 15, 20 pesos. Pero la bronca, los problemas, la situación, el alcance, que hasta dónde llegaron, solamente tú lo conoces y los que estuvieron allí en mesa directiva o muy allegados a este grupo. Mira, este trabajo y este servicio tiene una peculiaridad de que es un trabajo noble y muy modesto y callado. Porque yo puedo pensar en que la mitad de Tepa lo desconoce. Y yo últimamente ha estado más apagadito. Uh-huh. ¿Sí? Como te comentaba, tuvo su época de auge y la época coincidió cuando las circunstancias eran más adversas. En AFAD, pues se le cuidaba mucho a la persona en ayudarle y cubrirla, el frío. Las cobijas, las famosas cobijas, sí. Sí, a mí me cuenta que en un principio una familia de los Franco, almacenes Franco de Guadalajara, les obsequió 500 cobijas. Fíjate, ¿Sí? Los donadores. Sí. Luego una familia de aquí nos gestionó un super apoyo de cobertores, nos dio el brinquito de cobijas a cobertores, 1,500 cobertores, distribuidos en 10 grupos aquí en Tepa, desde la cárcel hasta las casas de asistencia, Uh-huh. el asilo, todo el mundo alcanzó. Y nos sobró, porque unas las subdividimos por mitad, las dividimos más bien por mitad y se le daban a los niños. Por decir algo en esa Sí. parte. Fíjate, yo no sospechaba que hasta fueron a la cárcel a apoyar. Sí. Tuve frío y
Órale. Me cobijaste, tuve hambre y me diste qué comer. Interesante. Sí. Entonces luego, Club Rotario nos consiguió una partida grande de sillas de ruedas para lisiados y ancianitos. Ya llegaron a otro nivel. Voy a adelantarme de una anécdota. Adelante. Ahorita que hablé de sillas. Participamos en la celebración del nuevo milenio, aquí en Tepa, Sí. en el estreno del año 2000. Hubo un festejo en la plaza llena, Ujú. se levantó ahí un área para la celebración de la Santa Misa y se nos ocurrió llevar a todos nuestros ancianitos más otros invitados. Uf. Y voy a contar solo el caso de una señora. A ver, no me equivoco, le decían Lupita de la Torre. Abuelita de Tere Martínez, que trabajó ahí en la empresa muchos años. Esta señora, como eran tiempos fríos de diciembre, Ujú. para iniciar enero, Fuerte el frío. le llevamos sus guantes, su boinita, pero se me ocurre decirle, oye, si le traemos una silla de ruedas, ¿qué le parece? Para evitar alguna caída. Ujú. Pero antes quiero decir, esa señora nació en el 1898, si no me equivoco, vivió en 1900 y Ajá. le agarró parte al nuevo milenio, murió creo que el 2003. Y ¿sabe qué me respondió cuando le dije que si le llevaba una sillita de ruedas? Dijo, si me traes tu chingadera no voy. Vámonos. Quiero llegar caminando. Se sentía todavía que podía. O el Sí, amor propio. El ¿verdad? amor propio. Exactamente. Pero fue mucha gente a esa reunión, a esa celebración, ¿verdad? Eucarística. Chuy, ahora, ¿qué pretenden? ¿A dónde quieren llegar a FAD? Porque ya lo dijiste, no todos, la gente conoce a FAD, no sabe que existe. Quizá los mismos señores curas, como han estado cambiando, ya ves, cada cierto tiempo, igual los sacerdotes, como que desconocen. Bastante. Y no hay quien les aclare, les diga que ya hay una estructura. Y sería bueno invitar a los sacerdotes a que se unan, porque a veces al no saber el sacerdote, que de buen corazón hace lo que hacen, Claro. ellos tratan de resolver la problemática de su comunidad, desconociendo que ya hay una asociación con experiencia, con historia, con muchos alcances y logros, que sería bueno, en vez de dividirnos, sumarnos. Porque yo mencionaba hace un momentito, ya casi para finalizar el programa, yo me he dado cuenta de que hay personas bien vivarachas que quieren vivir gratis. San Pablo dijo, el que no trabaje, que no coma. Ándale. Entonces, Esa regla. pero hay gente que dice, bueno, si me dan en la parroquia de San Francisco, si me dan en el santuario del Señor, si me dan en la Sagrada Familia, o X otra parroquia o templo, y si también me da FAT, imagínate. Y esas personas vivarachas pueden estarle negando la oportunidad a una familia que de veras necesita ayuda. Creo que hace falta aquí unificar, platicar, llegar a acuerdos y sumar esfuerzos. Entre más se sumen los esfuerzos, esto va a seguir, va a ampliar y se va a fortalecer, Chuy. No sé, un último mensaje, Mira, observación. añadiendo algo, ¿verdad? En ese tiempo AFAD lideraba la caridad de Tepa. Ajá. Hoy, eso, punto que tocaste, nos falta hacer equipo y nos falta un coordinador de la caridad, porque así nos anotan muchos goles. Así como hablamos
de personas de extrema necesidad, podemos hablar de vivales de la caridad. ¿Sí? Entonces se van al banco de alimentos, van a FAD, lo que dijiste, van a diferentes templos, van a las casas, van con Caballeros de Colón, que también nos ha apoyado. Ajá. ¿Sí? Entonces, unos se pueden llevar 2, 3 despensas y otros ninguna. Por la falta de control, uní criterios. Mira, en aquel entonces, gracias al señor cura Salvador Zúñiga, que súper apoyó, fue un hombre muy entregado a la causa, incondicional, nos apoyó mucho, era un hombre muy respetable, tenía unida a toda la ciudad, y toda la ciudad nos apoyaba, y todos los templos colaboraban de una forma en otra, pero también AFAD era un facilitador para ellos. Sí, porque yo supe que habían construido, ya casi para concluir el tema, unas casitas pequeñas abajo de la presidencia. Creo que son 6. Y por ahí a veces me estaciono cuando no hay más, ¿verdad? Ahí pegadito. Y digo, ¿hasta dónde llegó ese esfuerzo? Todo ese fruto, porque construir 6 casitas y para aquella gente necesitada que ni para pagar la renta o no ajustaban para la renta, darles un lugar digno para vivir. Es algo que hay que saber todos y las nuevas generaciones desconocen. Chuy, pues yo te agradezco tu tiempo, tu esfuerzo, y te invito a ti a no desfallecer, y a los que están allá en casita que nos están viendo, platiquen, seamos generosos, todos podemos aportar. Yo creo que no hay nadie que diga, yo no tengo un peso. Y todos también podemos decir, bueno, yo te ayudo a repartir, a investigar, y ¿sabes qué? En mi barrio hay un señor que anda picoteando de flor en flor las ayudas. Es fulano, vive en tal lugar. Necesitamos también esa información. Pues que Dios los bendiga. Les agradezco mucho tu presencia, Chuy, y hasta la próxima. Gracias. Del pórtico hacia el cielo.